Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 28 de noviembre del 2022, son las 6:35. Vamos a empezar la presentación de un caso clínico, de un cuadro de dolor crónico, posible angina, Me por dejan. parte del grupo 2. Listo, A mí mi muchachos, es celular. el tiempo. Comencemos. Listo. ¿Quién comienza? Doc, ¿me puede escuchar? Sí, se escucha, perfecto, dale. Ah, listo, qué pena es que no me conecta. Ya Prenda pongo la la cámara. cámara, por favor. ¿Listo ahí se ve? Aún Listo. no. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso clínico cardiovascular. El grupo está compuesto por quienes habla Estefanía Hoyos, Ana Isabel Salinas, Manuela Celis, Carlos Andrés Caicedo y Cherito Soria. Siguiente. Listo. Entonces, como resumen de la historia clínica, siguiente diapositiva. Doc, si se ve el paso de diapositivas, que yo Sí, no se lo ve. puedo ver. Se ve. Listo. Viste la diapositiva anterior. Listo. Entonces, de resumen de la historia clínica, tenemos que es un varón de 60 años que remitido de consulta externa de cardiología por el médico de familia, el cual presenta un dolor torácico al caminar desde hace medio año, que es empleado de banco. No presenta alergias conocidas, es un fumador activo de una cajetilla al día desde los 40 años y tiene antecedentes de hipertensión arterial que está mal controlada con tratamiento farmacológico, el cual presenta pues antecedentes de lipidemia, diabetes mellitus y en la toma de hipoglucemiantes orales. No refiere entre los antecedentes de interés y niega antecedentes familiares de cardiopatía. Actualmente está tratada con amlodipino 5 miligramos, simvastatina 40 miligramos y metformina 850 miligramos. Siguiente. Listo, entonces ya en el momento del interrogatorio que se habló con el paciente, él también dio a entender que desde aproximadamente 4 meses tenía dolor torácico de características opresivas, que se le irradiaba al cuello y tenía sensación que era acompañante de falta de aire, o sea, disnea, y que aparecía cuando realizaba esfuerzos moderados, como era subir más de 2 pisos de escaleras o en momentos de estrés laboral importante. Esta molestia también desapareció tras el reposo a unos 5 minutos y era un nivel de esfuerzo al que se iniciaba y no se había modificado. También presentó molestias en ambas pantorrillas cuando caminaba más de 4 o 5 manzanas y su mujer también explicó que desde hace años roncaba y se quedaba dormido leyendo el periódico. Siguiente. Bueno, en el resumen de datos positivos tenemos pues como primero la identificación, que es un paciente masculino de 60 años, empleado bancario. En la enfermedad actual parece un paciente que refiere que hace 6 meses posee dolor torácico al caminar de carácter opresivo, irradiado del cuello, con sensación acompañante de falta de aire y que aparecía cuando realizaba esfuerzos moderados como subir más de 2 pisos de escaleras o en momentos de estrés laboral importante. Que esta molestia desaparecía tras reposar unos 5 minutos y que el nivel de esfuerzo al que se iniciaba no se había modificado. Siguiente. En antecedentes relevantes, pues tenemos que tiene una hipertensión arterial, una dislipidemia, tiene diabetes mellitus y pues es un fumador activo desde hace 40 años. Al examen físico, entonces encontramos, es un paciente alerta, orientado autologísticamente, marcha y fascia y actitud compuesta, con obesidad grado 2 de predominio central, tenía una talla de 1,67, peso de 100 kilos y pues un IMC de 35.8. Presión arterial 155/95, pues está fuera de metas, una frecuencia cardíaca de 89 y en la auscultación cardíaca reveló tonos apagados, rítmicos con soplo suave en la punta, sin fremito asociado. Soplo que es sistólico y diastólico. Era diastólico, perdón. ¿Era qué? Creo que el caso diría que era diastólico. Bueno, Lo que es que se está cortando. aquí se oye perfecto. Bueno, para la identificación de problemas, después de haber revisado pues el caso, de haber hecho la lectura previa a la enfermedad actual y de los datos positivos que pudimos identificar en la historia clínica, identificamos diferentes síndromes. El primero, el síndrome de dolor torácico crónico, el segundo, el síndrome disneico
y por las diferentes patologías que presentaba el paciente, pues ya generó un síndrome metabólico. Entonces, el dolor torácico agudo, pues es esa percepción del dolor no traumático que presenta el paciente porque lo presenta por otro malestar localizado pues en la región anterior entre la base de la nariz y el ombligo, en la región posterior entre el occipucio y la 12ª vértebra. Luego hablamos del síndrome disneico. Él sí tenía disnea, yo no le vi disnea. Ustedes describieron disnea. Yo no vi disnea por ningún lado. Sí, digo que en la enfermedad actual estaba. Bueno, era una disnea que de gran esfuerzo. ¿Cómo era eso? Doc, de grandes esfuerzos. Bueno, y ese tosígeno que yo no vi por ningún lado, tos. Se veía tos también. Sí, Doc, también. ¿Y cómo era la tos? ¿Cómo era la tos del paciente? ¿Cuánto tiempo llevaba tosiendo? Doc, pues él lleva aproximadamente creo que 3 meses. Era una tos seca, no es sin expectoración, que la Pero no, presentaba, entonces, que la, prese- es que la tos. Entonces, presentaba. ese síndrome se llama síndrome de sintomático respiratorio. Todo paciente que tosa, generalmente expectora por más de 15 días, es un sintomático respiratorio. ¿Listo? Bueno, y el otro es síndrome metabólico. El síndrome metabólico. Entonces, pues el síndrome metabólico pues identifica el conjunto de trastornos que aumentan pues el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, y pues acá se incluye la presión arterial elevada, el azúcar en la sangre elevada, la excesa de la grasa corporal en la cintura, niveles anormales del colesterol, y este síndrome va a aumentar el riesgo de que una persona padezca un infarto, un derrame cerebral, además de que también recordemos que la circunferencia de la cintura pues también hace parte de los criterios diagnósticos para diagnosticar el síndrome metabólico. ¿Qué criterios tiene el síndrome metabólico? ¿Cuánto tenía de perímetro abdominal? Tenía 105 de perímetro abdominal y pues en hombres O sea, se supone que debe ser de menor de 102. No, el ATP3 dice 102, pero los consensos últimos hablan de 94 centímetros. O sea, por encima de 94 tiene obesidad visceral y debe tener dos características por ejemplo, la tensión arterial mayor de 130/85, que igual es un hipertenso, y niveles anormales de glucosa, que igual es un diabético. O sea, definitivamente el paciente sí tiene síndrome metabólico. Habría que tomar perfil lipídico para ver si también tienen los triglicéridos altos, porque el síndrome metabólico tiene triglicéridos altos, HDL baja, y tiene el colesterol pequeña y densa, no tanto aumento del colesterol, sino la característica cualitativa del colesterol LDL es que es pequeña y densa, o sea, es una lipoproteína tipo B. Listo, sigamos. Listo. Entonces, al síndrome de dolor torácico crónico hay que ponerle apellido. El apellido es que el paciente tiene un dolor de origen de características anquinosas. Entonces se llama un síndrome anquinoso crónico. ¿Listo? Bueno, Bueno, entonces en patologías posibles tenemos el dolor torácico al caminar, que puede ser por una angina de esfuerzo, que puede ser causada por una afectación atraumatosa de las arterias coronarias. Tenemos la disnea de esfuerzos, que puede ser causada por posiblemente un EPOC, ya que el paciente es fumador activo, tiene 40 años y todavía fuma. La molestia a nivel de pantorrillas, que aparece cuando camina tramos largos, puede ser por una insuficiencia arterial periférica. Y solo la disnea de esfuerzo puede ser un EPOC, con esas características que tiene el paciente. ¿Qué otra cosa podría estar dando la disnea en ese paciente? una falla. Una falla cardíaca, esa puede ser la otra posibilidad. Y lo otro es que el dolor torácico crónico, ahí porque el paciente tiene características claramente anquinosas. Es un dolor opresivo, constrictivo, retroesternal, irradiado, que aparece siempre con el mismo ejercicio, que desaparece siempre con el reposo,
Entonces, eso es una angina, pero pues siempre hay que pensar en otras patologías posibles, o sea, todas las patologías que da un dolor torácico crónico. Por ejemplo, el paciente que hace esofagitis, y entonces, pero el dolor aquí no es de características urentes, sino es constrictivo, entonces sale la esofagitis. Por ejemplo, el síndrome de Pierce, que puede ser un dolor crónico y puede ser recidivante. Por ejemplo, la discopatía dorsolumbar o dorsal, que da un dolor crónico torácico. Entonces, uno casi que podría hacer las mismas diagnósticos diferenciales con dolor torácico agudo. Lo que pasa es que en este caso, pues desaparece la connotación de agudo para no pensar en que haya una patología tipo infarto o tipo una angina inestable, sino más bien es un dolor torácico crónico. ¿Listo? Y en disnea de esfuerzo, que sería un síndrome de dificultad respiratorio crónico, sería el EPOC, sería el asma, sería la falla cardíaca. Pero es un paciente de 60 años con hipertensión maltratada, con diabetes maltratada, con síntomas anginosos. O sea, seguramente ese paciente no tiene un corazón normal y ese paciente puede estar haciendo disnea por falla cardíaca. Y la molestia en la pantorrilla, pues habrá que darle un diagnóstico a eso. ¿Eso cómo se llama? El paciente, ¿qué tipo, cómo se llama la molestia en las pantorrillas? ¿Qué nombre técnico se le da a eso? ¿Qué nombre técnico se le da a la molestia en la pantorrilla? ¿Y cómo es la molestia? Una claudicación. Una claudicación intermitente. Entonces, ¿cómo se llama? La claudicación intermitente es un equivalente de angina crónica, de angina estable. Entonces, la claudicación intermitente hace parte de un síndrome que se llama el síndrome de insuficiencia vascular arterial crónica. Y la expresión clínica es la claudicación intermitente. Eso es. ¿Listo? Es síndrome de insuficiencia vascular arterial. ¿Listo? Hay que ampliar siempre un poquito el horizonte, muchachos, para que no se cierren tanto y no se acostumbren a encerrar a cerrar las patologías cuando hay una gama de patologías que pueden tener los pacientes. Y con eso el panorama se amplía y seguramente son malas cosas que se le van a escapar a uno. Listo, continuemos. Bueno, en la correlación clínica y paraclínica tenemos un EKG que tenía un ritmo sinusal con extrasístole auricular, un PR de 150, un eje de 30 grados, un QT de 360, ondas Q y T aplanadas en D3. Sigue. También Perdón, se dice una... devuélvase. Ese electro entonces no muestra infarto antiguo, no tiene SCU, no tiene Pues, ondas doc, invertidas, tampoco profundas, simétricas. O sea, no tiene signos de isquemia subepicárdica, ni signos de lesión, ni signos de infarto crónico. Por lo menos el electro, ¿no? sí, doc. ¿Listo? Sigue. Bueno, La ergometría resultó clínica y eléctricamente positiva para isquemia miocárdica al comienzo del tercer estadio. Se le realizó un ecocardiograma limitado por una ventana acústica deficiente que mostró un ventrículo izquierdo grado 4 de aspecto globoso, ligeramente dilatado y con ligera hipertrofia septal. Se detectó también una hipocinesia inferior y septal basal y una función sistólica general de ligera a moderada reducida. o sea que ese ecocardiograma es compatible con ¿qué? Una cardiopatía Sí, doc. ¿de tipo qué? Hipertrofia miocárdica. O sea que es una cardiopatía que ¿qué antecedente tiene el paciente para tener ese ecocardiograma? La hipertensión. Es un hipertenso, entonces puede ser una cardiopatía hipertensiva y tiene hipoquinesia. O sea que puede ser una cardiopatía que Isquémica. es una cardiopatía crónica, posiblemente coronaria, exacto. ¿Y cómo tiene la fracción de eyección? No, en el No artículo la tenía. no, Usted señor. sabe que la fracción de eyección es una obligatoria lectura porque nosotros para poder clasificar una falla cardíaca tenemos que saber si tiene falla cardíaca con fracción de eyección restringida, con fracción de eyección en el límite o con fracción de eyección normal. Sí, si está por debajo de 40, entre 40 y 50 y mayor de 50. Y lo otro que está pasando, había otro síndrome que el paciente tenía o signo, que era el soplo. El problema es que no sabemos si es sistólico o diastólico y aquí no describe las válvulas, ¿no?
Sí, señor. No describe las válvulas, ¿verdad? No, señor. Por De ningún pronto, lado. por esa hipertrofia septal, podría dar un soplo de eyección, pero sería un soplo sistólico aórtico, pero no está describiendo válvulas como para sumar y enriquecer los posibilidades diagnósticas del paciente. Si era que el paciente tenía una valvulopatía o esta hipertrofia septal puede estar llevando a que haya una estrechez de la orificio de salida, del tracto de salida de la válvula aórtica. Entonces se comportan como estenosis aórtica y pueden soplar, pero los soplos son sistólicos y no en la punta, sino en la base. ¿Listo? Irradiados a cuello. Sí, Soplo señor. sistólico, crescendo, decrescendo. ¿Listo? Digamos. Sigue. Y una cardiorresonancia que lo que mostraba era que con adenosina los ventrículos se dilataban. Eso decía, nos explicaba el artículo. Yo intenté buscar más información y no pude No mostró encontrar. nada más, no mostró la aterosclerosis coronaria y eso. No, Placa señor. ateromatosa coronaria, placa calcificada, que es la calcificación de las coronarias, es otro parámetro diagnóstico para hablar de cardiopatía crónica. Listo. Pero tiene una prueba de esfuerzo positiva, o sea, sí tiene definitivamente una angina. Listo. ¿Qué más le hicieron? ¿No tiene más exámenes? Cateterismo. No, doc, solo tenía esos. Solo tenía el EKG, doc. Listo. Bueno, aplicación de ley de lo más frecuente. Listo, entonces nosotros tenemos las leyes, pues las que nosotros tomamos dos leyes, la de la más frecuente y de la prioridad, ¿no? Entonces de la más Sí. frecuente, pues se dice que lo más frecuente, pues puede ser lo más prevalente. Entonces en este caso nosotros dijimos que podría ser una angina estable, una angina de esfuerzo, o ya mirando un diagnóstico más como a lo respiratorio por la disnea, dijimos que podría ser un EPOC. Sí, Y ya de la, definitivamente lo que pasa es que él tiene para todo, él tiene definitivamente ley de lo más frecuente, digamos, ante un dolor crónico torácico, lo más frecuente seguramente no es coronario, pero en un paciente de estas características, que tiene 60 años, que es hipertenso, que es diabético, que fue fumador, pues lo más posible y lo más frecuente es pensar que tenga una cardiopatía isquémica crónica tipo angina estable. Y el EPOC, pues sí, hay que pensarlo, ¿no? Si el paciente fue fumador, es un tosedor crónico de más de 3 meses y fuera de eso tiene disnea, puede tener un EPOC. El problema es que no nos mostraron una radiografía ni nos mostraron una espirometría como para pensar en eso. Por prioridad, ¿qué piensan en prioridad? bueno, por prioridad podría, pues, ¿qué es lo que tendríamos que descartar? Podría ser una miocardiopatía hipertrófica o ya una angina secundaria a una estenosis aórtica. La prioridad sigue siendo, en este caso aplica la más frecuente a la prioridad. Es decir, en este paciente es mandatorio, urgente, prioritario, descartar que tenga una cardiopatía isquémica. Es decir, de hecho ya la tiene, ya mostró una prueba de esfuerzo positiva, entonces seguramente es un paciente que tenga que ir a cateterismo. Listo. Al siguiente. Venga, ¿y las otras leyes? ¿Qué pasó? ¿Otras leyes? ¿Cuáles leyes faltan? ¿Cuáles otras leyes aprendieron ustedes en todo este semestre? La de la parosomía, doc. Parsimonia, ¿La de la qué? Eso, parsimonia. 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 Digamos que en estos casos, pues, el sistema que está afectado es cardiorrespiratorio, pero ¿qué dice la parsimonia? A ver si ya lo aprendieron. ¿Qué dice la ley de la parsimonia? Pues que todos los síndromes, pues todos síntomas y síndromes pueden ser asociados a una sola patología. Bueno, entonces, en un paciente que presente muchos signos o síntomas, generalmente de varios sistemas, lo primero que usted debe pensar es que sea una sola patología la que explique. Por ejemplo, este paciente puede ser una cardiopatía isquémica, que explica el dolor torácico, que explica la disnea, que explica la tos, que explica... Pero digamos que no, a veces no aplica tanto cuando son tan pocos síntomas y casi un solo sistema o dos, pues la parsimonia la deja uno más, por ejemplo, para enfermedades sistémicas. Lo que yo les decía, un paciente que tiene fiebre, que tiene manchas de fotosensibilidad, que tiene artralgias, que tiene... Entonces, esos pacientes no es pensar que tenga varios sistemas afectados, sino que hay una sola patología que afecta a todos los sistemas. Eso dice la ley de la parsimonia. ¿Y qué dice la ley de Agatha Christie? ¿Cuál es el arma homicida en un paciente que se sospecha cardiopatía
isquémica crónica. ¿Cuál es el arma homicida? Ustedes lo dijeron. ¿Qué es lo que posiblemente tienen las coronarias? Doctor, una ateromatosa. placa La placa ateromatosa, ese es el arma homicida. ¿Cuáles son los cómplices? ¿Qué tiene el paciente como Doc, que antecedente? el Los cómplices. paciente es Hipertensión. hipertenso, es diabético, fue Hipertenso, fumador, es diabético, fumador, fumador y mal adherido al tratamiento. Esos son y los pues por cómplices. la mala adherencia tiene síndrome metabólico. Eso. ¿Y cuál es la escena del crimen? Pues que el paciente presentó una angina. No, la escena del crimen. Los vasos sanguíneos, pues la arteria. Los vasos coronarios y el miocardio y el miocardio. Esas son la escena del crimen. Eso es la ley de Agatha Christie. Muy bien, continuemos. Adelante. Bueno, en los procesos pues, fisiológicos se presentó pues esa estimulación de las fibras aferentes somáticas para el dolor, lo que va a causar pues dolores distintivos y se va a dividir pues como en dos facetas. La primera es porque la dermis y la pleura parietal están inervados por estas fibras somáticas y van a causar el dolor, y estas van a entrar a la médula espinal en niveles específicos y se disponen de manera de que a los dermatomas pues lleguen esos tipos de sensaciones y causen el dolor tipo angina. Listo. Las alteraciones pues, en el metabolismo que nos explica pues lo del síndrome metabólico, pues recordemos que es ese estado proinflamatorio y ese estado protrombótico que va a vincular pues a ese síndrome metabólico, a lo cual se le van a atribuir pues los ácidos grasos libres y el sobrepeso, que lo que va a hacer es generar pues una resistencia en el paciente que va a favorecer que este paciente tenga mucho más riesgo y muchos más factores de riesgo para presentar una enfermedad cardiovascular. Entonces, las conclusiones diagnósticas, pues las vamos a dividir como siempre en 4: el diagnóstico sindromático, el topográfico, el etiológico y el específico. Listo. Sindromático. Pasen la diapositiva, por favor. Listo, entonces para iniciar pues el diagnóstico sindromático, pues son los que mencionamos inicialmente, como primero el síndrome del dolor torácico crónico, el síndrome disneico, el síndrome metabólico y el síndrome de angina estable. El diagnóstico topográfico pues será pues esa pared de la aorta coronaria en la cual se encuentra la placa o las placas que estén generando esa sensación de angina. El diagnóstico etiológico, que va a ser esa aterosclerosis en las arterias coronarias. ¿A causa de qué? A causa del síndrome metabólico que presenta el paciente y se le suman pues las dislipidemias maltratadas en este caso. Y el diagnóstico específico pues va a ser esa angina estable. Listo. Entonces, sindromático es un síndrome anginoso crónico. Síndrome anginoso crónico, síndrome disneico crónico, puede ser un síndrome de falla cardíaca, porque ya vimos que tiene un ecocardiograma normal. El síndrome metabólico está bien y el mismo angina es el mismo dolor torácico. Síndrome topográfico básicamente es una ateromatosis coronaria y obviamente el otro es una cardiopatía hipertrófica e isquémica, las dos. El etiológico detrás de eso tenemos una hipertensión arterial maltratada, crónica, en un estadio creo que 2, según las cifras tensionales del examen físico, una diabetes mellitus, no sabemos la hemoglobina glicosilada, porque no sé, entonces en ese caso teníamos seguramente una diabetes mellitus no controlada, y etiológico sería, no sé, porque no tenemos los lípidos ni eso. Y el específico tenemos entonces una cardiopatía isquémica o una cardiopatía mixta, con una posible angina estable, con una falla cardíaca en un estadio, en una clasificación C, con una clasificación de Nueva York tipo 3, creo que 3 o 2, porque es de grandes, medianos esfuerzos. Sería 2. 2, ¿cierto? 2. Sí. New York 2. Es un New York 2 y es un Framingham C. ¿Listo? Pero mire que todo hay que sumarlo para hacer diagnóstico integral, todo hay que sumarlo, pero bueno, el ejercicio estuvo decente, muchachos. Esa es la idea
Esa es la idea, yo creo que hasta acá. Entonces llegamos, dentro de una semana, yo voy a hacerles una pruebita que sume como nota previa. Yo les se las hago en el puzzle, yo se las pongo ahí antes de terminar la semana. Y el parcial se hace el lunes a esta misma hora. Es un caso clínico. Es un caso clínico. Es posible que tomen casos de los que ya vimos y se hagan preguntas de ese caso clínico. ¿Listo? Muchachos. Listo. Doc, Sí, una señor. pregunta. La nota de segundo corte todavía no aparece registrada en Q10. ¿La quién? La nota de segundo corte. No aparece. Raro. No, ¿Seguro? Doc, a mí no me aparece. No, Espera, solamente espera. está la del Tampoco. primer corte. No, rarísimo. ¿Y por qué vienen a decir eso ahora, muchachos? Raro. No soy tan juicioso para eso. Déjeme reviso. Espérense a ver. Déjenme reviso y después, mira que no está. Bueno, yo reviso a ver qué pasó, porque yo se las mandé a ustedes, ¿cierto? Yo se las mandé No, ahí. Doc, tampoco. No, No. solamente tenemos las de primer corte. Hola, pero ustedes, ¿por qué se quedan callados? Si la nota ya está. Rarísimo. Déjenme, yo reviso a ver qué pasó. ¿Listo? Mañana les resuelvo eso, pero la próxima no se queden callados, por favor. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Bueno, Doc, hasta luego. Hasta luego. Vale.